Muy bien, saludos niñas del grado noveno A. ¿Me confirman por favor si sí me están escuchando de manera adecuada? Ok, por acá me están confirmando por el chat. Muchísimas gracias, señoritas. Muchas gracias. Bueno, muchachas, deseando que se encuentren muy bien ustedes, cada una de ustedes, en sus familias, em, que se encuentren bien de salud, que se estén cuidando, estén tomando los recaudos suficientes para que en algún momento, cuando podamos salir de esta circunstancia, nos volvamos a encontrar y más fortalecidos todavía. Eh, Tengo en este momento 36 personas conectadas. El día de ayer les estuve compartiendo el link del encuentro sincrónico. Creería yo que estos encuentros no van a ser muy constantes, los voy a estar realizando en la medida que vea que la mayoría de ustedes me estén realizando preguntas o que no haya quedado claro alguna actividad o algún ejercicio. Eh, la semana pasada les he compartido entonces la guía metodológica para este segundo periodo. Como pudieron observar, es una guía metodológica que constaba de tres actividades, una de ellas no era evaluable, eh, el formulario. Agradecer a las personas que contestaron el formulario, la gran mayoría, otras no lograron, no lo han contestado, que me preocupa de pronto el ejercicio de la conectividad. Y entonces ya estaría mirando como ese proceso a ver quién falta por recibir la guía metodológica. Y las otras dos actividades que van a ser realizadas con base en el segundo periodo. El segundo periodo gira en torno a un tema fundamental para la filosofía occidental y es el concepto de la razón. En este momento estoy grabando el encuentro porque pretendo montarlo en YouTube y enviarlo al correo electrónico para las personas que no lograron conectarse en este momento. Eh, y la tercera actividad que también tiene que ver con el concepto de razón, pero ya nos estaríamos ubicando estrictamente en dos textos, que son videos. Son dos videos, uno es de Michael Moore, que se llama Una breve historia de los Estados Unidos, y el otro video se llama La historia de las cosas, que creo que ya lo han manejado, lo han trabajado en otras áreas. De todas maneras, este video, si ya lo vieron, yo les garantizo que lo vamos a volver a ver bajo el análisis filosófico, que es una postura un poco más diferente. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar un poco acerca del concepto de razón, que creería que es quizás la primera preocupación que surge en el momento de, del ejercicio. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a empezar a hablar en este momento es eso, precisamente el concepto de la razón en la filosofía, para poder mirar esas definiciones o esas ideas, esos conceptos que se han manejado a través de la historia. Es fundamental entonces ubicarnos en diferentes momentos y en diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque el concepto de la razón no es que se haya desarrollado en un solo momento, sino que se ha venido ejerciendo y fortaleciendo a través de diferentes intervalos históricos que de alguna manera nos dan un indicio de qué es la razón, cómo se ha entendido en algún momento y qué crítica se le puede hacer en este momento, dado que nos encontramos pues en un mundo completamente diferente a la edad clásica o la edad media. Eh, Referente a este tema, muchachas, para mí es importante que tratemos de ubicarlo como un ejercicio que retoma el, el, los temas anteriores, el de la ontología y el de la axiología, ¿sí? El concepto de la razón, de alguna manera, se compromete con lo que ya habíamos estudiado acerca de la ontología y de la axiología. Recordamos entonces que la ontología
Es un enfoque filosófico que intenta o procura investigar y estudiar el ser, ¿sí? El ser es el objeto de estudio en este caso. La axiología es otro enfoque filosófico en donde estudia el mismo ser, pero desde unos elementos más trascendentales, en donde se requiere un ejercicio de participación y de interacción con un entorno, con el otro y con lo otro. Cuando eso sucede, cuando hay un ejercicio de interacción con el otro, entonces van surgiendo unas disposiciones que procuran el mejoramiento de la convivencia de manera colectiva, ¿sí? En la axiología pasa eso. La axiología, como es la interacción del hombre con su entorno, y el entorno requiere de otras personas, de otros sujetos, instituciones, agencias de reproducción ideológica. Entonces, como eso sucede, es fundamental que se establezcan algunos estándares comportamentales, algunos patrones comportamentales que procuren una buena interacción de los individuos. Eso es lo que hace la axiología. Entonces, con base en eso se empieza a generar unos discursos y unas ideologías. Se empiezan a generar unos discursos y unas ideologías que hacen que el hombre se empiece a comportar de una manera establecida, ¿sí? A eso se le va a empezar a conocer como la razón. En términos filosóficos, por razón se entiende en general aquella facultad o capacidad humana por la que se alcanza el conocimiento discursivamente. Esto es, partiendo de premisas para llegar a alguna conclusión o conclusiones que se derivan de aquellas. Con esta primera aproximación conceptual, eh, empieza entonces la civilización occidental a interesarse por el concepto de la razón, ¿sí? Dándole suprema importancia a la razón sobre otros ejercicios, por ejemplo, la religión, ¿sí? Por ejemplo, eso mismo sucedió en el Renacimiento, mientras en la Edad Media, por ejemplo, se hablaba de una sociedad teocéntrica. En el Renacimiento ya no se habla de una sociedad teocéntrica, sino antropocéntrica, en donde se le dota de significancia al individuo y al hombre, al hombre. Entonces, como se le da significancia al hombre, es posible entender que el hombre eh, puede buscar o puede pretender explicar el universo, el origen del universo y el origen del conocimiento mediante sus propias posibilidades. En otros términos, perdón, la razón se asimila así a la dianoia, conocimiento discursivo, y se opone a nous, conocimiento intuitivo, en virtud de tal oposición, al ser el término nous traducido por el latín intellectus, entendimiento. La razón termina por oponerse al entendimiento en autores como Kant, Hegel y en la escuela de Frankfurt, por ejemplo. Entonces, muchachos, vamos a mirar esta línea de tiempo que intenté establecer de alguna manera. Entonces, el concepto de la razón ha estado existente a través de toda la historia. ¿Listo? Ha estado existente a través de toda la historia. ¿Cómo podemos entender la historia occidental? En varios momentos, yo ya les había hablado. Un primer momento, la Edad Clásica. Un segundo momento, la Edad Media. Más adelante, el Renacimiento. Más adelante, la Edad Moderna, ¿cierto? Así se puede ir estructurando la historia. El concepto de razón ha estado presente en básicamente todos esos momentos. En la Edad Clásica, por ejemplo, en la Edad Clásica, ¿en dónde se ubica la Edad Clásica? En Grecia, en la antigua polis, lo que se conoce como la antigua polis. Allá habían unos grupos de filósofos que empezaron a cuestionarse sobre el origen del universo, sobre el origen del universo. A esos grupos filosóficos se les iba a conocer como las escuelas presocráticas. ¿Qué sucedía? En ese entonces, la sociedad griega creía firmemente en que el universo había sido creado por los dioses desde la mitología griega. Entonces ahí entraba todos los dioses griegos, Cronos,
Zeus, Gea, Poseidón, ¿sí? Todos esos dioses tuvieron que ver precisamente con el origen del universo. Pero ellos, en medio del ejercicio filosófico, los presocráticos, en medio del ejercicio filosófico, dijeron, muy interesante lo que se dice sobre el origen del universo desde la religión, pero es importante repensar ese origen del universo desde el conocimiento, desde algo comprobable, desde algo demostrable. Ahí es donde empieza a intervenir la razón, porque procura que sea demostrable, procura que sea comprobable. Por eso ellos hablan que había que pasar del mito, es decir, la religión, había que pasar de la religión al logos, a la lógica, a la razón, a lo netamente demostrable. Y empezaron a generar unas teorías científicas acerca del origen del universo. ¿Listo? Después llega el cristianismo, con el cristianismo se empieza a dificultar el ejercicio filosófico, porque es un discurso dogmático, ¿cierto? El cristianismo es un ejercicio dogmático, entonces se hacía un poquito difícil el poder pensar diferente. En la Edad Media se fortalece ese discurso, en la Edad Media se fortalece el discurso religioso, ¿cierto? Finalizada la Edad Media, seguiría entonces el Renacimiento. ¿Qué pasa en la Edad Media? Como en la Edad Media lo más importante era Dios, a esa sociedad se le conoció como la sociedad teocéntrica, que fue lo que les dije hace un momento, como sociedad teocéntrica. Es decir, que todo se explicaba en torno a Dios. El origen del universo se le adjudicaba a ese ser superior, por ejemplo. El arte, todo giraba en torno a Dios. La ciencia, las prácticas sociales, la cultura como tal, todo giraba en torno a Dios. Llega el Renacimiento, que fue realmente muy corto en comparación a la Edad Media, que la Edad Media fue aproximadamente 1000 años. Fue una etapa inmensa de 10 siglos. El Renacimiento, que fue un poco más corto, un poco no, realmente fue bastante corto, fue una etapa de transición en donde el hombre se da cuenta que es importante retomar las discusiones filosóficas. Aquí en esta parte entra un señor muy importante, muchachas, y yo quiero que quede aquí establecido. Un señor, René Descartes, en Francia, incluso no fue tanto en el Renacimiento, fue un poquito después. Este señor René Descartes tiene una máxima conversacional muy interesante que yo se las he mencionado demasiado, que es el cogito ergo sum. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Alguien que me recuerde? Cogito ergo sum. Significa pienso, luego existe. Eso es lo que significa eso. René Descartes empieza a acuñar este concepto y se convierte en uno de los máximos exponentes del concepto de la lógica y la razón para la filosofía a nivel mundial. Y gracias a este señor es que se empieza a retomar nuevamente las discusiones filosóficas. Porque obviamente pues otros intentaron hacer unos ejercicios muy interesantes, pero no lo lograron por el dogmatismo que vivía en el medio del cristianismo. Yo no, Copérnico, Galileo, hicieron un buen intento, pero por cuestiones de cuidar su propia vida no fue posible, no fue posible, porque, porque así funciona pues el dogma. Entonces, en el Renacimiento, ellos dicen, no, necesitamos que el hombre vuelva a ser el centro de todo. Necesitamos que el hombre vuelva a ser el centro de la sociedad. Por eso se convierten en una sociedad antropocéntrica. En una sociedad antropocéntrica. Dado esto, entendiendo que el Renacimiento funcionó así, entonces, como era una sociedad antropocéntrica, las sociedades dijeron, hombre, es importante
que empecemos a repensar nuevamente el asunto de la razón. Es fundamental que nuestras prácticas sociales, nuestras creencias estén enmarcadas por un dispositivo racional, que sea que todo acontecimiento, que todo comportamiento, que toda acción esté determinada por la razón. Entonces ellos decían, la razón es lo adecuado, lo que, lo que se debe hacer, lo que ya ha pasado como por una especie de filtro. Pero después de esto, que empieza a acuñarse uno de los metarrelatos más importantes de la sociedad moderna, que es el iluminismo, en el iluminismo ellos decían es que la sociedad debe girar en torno a la razón. ¿Qué pasa después de esto? Llega Kant y dice, hombre, es necesario Emmanuel Kant. Estoy hablando de Emmanuel Kant. Se los voy a compartir por aquí. Emmanuel Kant. ¿Listo? Este señor tiene varios textos y los vamos a ver por allá en el cuarto periodo. Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica del juicio. ¿Correcto? Él dice, en crítica de la razón pura, es necesario volver a hablar sobre el concepto de razón. ¿Qué es la razón? Y en términos generales se puede decir, hombre, la razón son esas movilizaciones mentales, esos esquemas mentales que adquiere el sujeto. Lo voy a escribir por acá. Que adquiere el sujeto en sus relaciones sociales. Con esta definición, entonces ya no es posible decir que la razón es netamente buena. Ahí ya es muy difícil decir, es que la razón es netamente buena, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano se puede formar en espacios o en escenarios o en sociedades cuyas prácticas no sean del todo, no sé, no entren en un juicio de valor. Aquí lo primero que tenemos que decir entonces es que no pueden haber juicios de valor. No pueden haber juicios de valor. Como les decía yo en algún momento en las primeras clases de filosofía, cuando entremos a las clases de filosofía nos tenemos que liberar del concepto de lo bueno o lo malo. ¿Sí o no? Nos tenemos que liberar de eso. Eso como tal no existe. Lo bueno o lo malo, eso como tal no existe en términos filosóficos. Con esta definición, entonces es posible afirmar que la razón en ocasiones puede ser incluso hasta destructiva. ¿Por qué? Porque el hombre puede estar respondiendo a razonamientos destructivos. Y lo voy a poner de una vez con el ejemplo de Frankfurt. Frankfurt es una escuela, bueno, Frankfurt es realmente una ciudad, en esta ciudad, es ciudad alemana, en esta ciudad alemana hay una universidad, hay un escenario, hay un espacio académico que se llama la Escuela de Frankfurt y que se fortaleció durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los sociólogos de la Escuela de Frankfurt eran judíos, ¿cierto? De la primera generación estaba, por ejemplo, Walter Benjamin. De la segunda generación estaba Teodoro Adorno y Max Horkheimer. De la tercera generación estaba Jürgen Habermas, por ejemplo. Por ahí estaba Marcuse también. En fin, ¿qué sucedió? A estos señores, líderes e intelectuales inmensos, les tocó la Segunda Guerra Mundial, siendo judíos, ¿sí o no? Siendo judíos, sobre todo a Walter Benjamin y a Adorno y Horkheimer, ¿cierto? En la segunda generación estaba, por ejemplo, Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Ellos escribieron, sobre todo Horkheimer escribió un texto que se llama Crítica de la razón instrumental.
crítica de la razón instrumental. ¿Qué decían ahí? ¿O qué decía Horkheimer ahí? Ellos decían, es que lo que está sucediendo durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen los judíos arios, perdón, los alemanes arios, perdón, lo que hacen los alemanes arios, los alemanes nazis, no es un acto irracional. El nazismo no era irracional. Al contrario, era racional. Esa matanza de judíos, la creación de campos de concentración, todo eso era un acto racional. ¿Qué tipo de razón? Una razón instrumental. La razón instrumental. ¿Qué dice la razón instrumental? En la razón instrumental se identifica al hombre, el hombre, como instrumento de guerra. El hombre como instrumento de guerra. Entonces, mire todo el cambio que tuvo el concepto de razón a través de la historia, o por lo menos de la historia occidental. Aquí, obviamente, lo veíamos de una manera, hombre, qué bacano que esto esté sucediendo, porque es que es necesario explicar el origen del universo, ya desde algo demostrable, desde algo científico. En el Renacimiento se dijo, necesitamos que el hombre vuelva a ser el centro del universo. Kant ya empieza a decir, pero es que mire que eso que se está hablando de razón, eso que se está hablando de razón, no es tan así. Y ya en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que ya viene la inmensa pregunta, porque el mundo estaba pasando por uno de los peores momentos de la humanidad, uno de los peores momentos que fue la Segunda Guerra Mundial, y surge esa pregunta de, Dios mío, si esta es una sociedad racional, estamos hablando de 1939 a 1945, si esta es una sociedad racional, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que nos estemos matando entre nosotros mismos? Sí, se supone que es una sociedad racional. Entonces ahí es donde aparece Horkheimer, por ejemplo, diciendo, es que eso es un acto racional. Ahí se entiende en la razón, se entiende una razón instrumental. En la razón instrumental se ve al hombre como un instrumento de guerra. Es un instrumento de guerra. Ahí está ya escrito. Muy bien. Con base en eso, entonces, yo podría decir, vale preguntarse, ¿cuál es el verdadero aporte de la razón a la humanidad? ¿Cuál es el verdadero aporte? ¿Sí o no? Porque ya entendemos que es que la razón no es netamente, no es específicamente lo bueno, lo aprobable. Porque es que mientras para una sociedad algo es bueno, para otra sociedad no lo es. Para nosotros, ahora que estamos en este ejercicio de la pandemia, que nos dijeron es que hubo unos chinos que estaban comiendo por allá murciélagos. Me dice, Dios mío, están locos estos chinos. Pero para ellos es completamente normal. Para ellos, comer ese tipo de animales salvajes, silvestres, no sé, es normal. Y eso sucede en muchos otros elementos, en muchas otras circunstancias. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, que aparece un fenómeno muy llamativo para la sociedad occidental, y era que durante las guerras se veían japoneses que cogían un avión y se lanzaban contra una estructura, un pueblo. A eso se le conoció como los kamikazes. Y nosotros dijimos, es improbable, es imposible que alguien tome un avión sabiendo que se va a matar solamente para matar a otra gente. Para nosotros era terrible eso. Pero para los asiáticos, para los japoneses, es completamente normal. Ellos corresponden a ese tipo de razonamiento. ¿Listo?
Bueno, finalmente tengo aquí este pequeño tablero porque quisiera también escucharlas, que no sea un ejercicio, ya vamos finalizando, sobre qué preguntas hay en este momento, sobre el trabajo, si tienen preguntas también, o sea, si hay preguntas sobre la explicación, si hay preguntas sobre el trabajo, estos son los canales comunicativos que he abierto para poder estar en contacto con ustedes. Y bueno, chicas, las escucho. ¿Qué preguntas tenemos? Debes habilitar el micrófono. Sí, sí, profe, es que usted había colocado que en Classroom lo que debe tener, pero no estoy viendo una introducción. Dice los argumentos, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Entonces hay que hacer con introducción porque en la actividad anterior Sí, lo hicimos. sí, listo. Muchas gracias. Ves, no sé por qué se me pasó. Entonces, recomiendo. Ella pregunta, Sofía pregunta sobre el trabajo, ¿cierto? Portada, que lleve portada. Eh, que lleve introducción, que lleve ya el texto o el informe argumentativo, ¿sí? En ese texto, ¿qué va a haber? Las tesis y los argumentos. Usted debe plantear una tesis. Eh, conclusiones, claro, y referencias bibliográficas. Muy importante eso también. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachas? Las quiero escuchar. Hace rato que no nos Profe, vemos. ¿Qué pasa, pues? mínimo, ¿cuántas conclusiones son? ¿O son No, libres de conclusiones? no. No, la verdad no. Pues una cantidad no. Generalmente uno hace tres. A mí me gusta también que hagan textos conclusivos. O sea, en un texto completo que usted pueda concluir. Un texto de media página o algo así. Em, bueno, de antemano, disculparme por acá. Generalmente pasa mucha gente vendiendo cosas, entonces se dificulta ese es el proceso. Sí, profe, Ah, y también el trabajo Sofi, tiene una cantidad mínima de páginas. no, 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 eso no. A ver, ¿cómo te digo? Hágalo bien hecho. Vea, muy importante, hágalo a conciencia, usted misma, usted solita. No le ponga trabajos a los papás, hombre, los papás ya están estresados por otras cosas. Yo no, cada quien concentre, se haga bien el trabajo. Es más, cuando uno se concentra en un buen ejercicio, hasta se extiende más de lo que tenía pensado. Entonces, no pretendo como que poner como unos límites o una cantidad, pues, para que se desarrolle el trabajo, ¿no? Eh, procure no sacar de internet. Todo el texto, toda la producción tiene que ser producción personal, tiene que ser de ustedes, chicas. Si yo me doy cuenta que alguien está sacando trabajos de internet, pues obviamente me toca anular el trabajo y llevar el caso al comité de convivencia. Eh, pero yo sé que ustedes no van a hacer eso. Vamos a garantizar un buen proceso. En este momento, chicas, en este momento se está criticando mucho esta modalidad virtual, ¿cierto? Ah, que es que la gente no aprende, que es que tal cosa, que es que se le está poniendo los trabajos a los papás. Pues ahí está el error, ¿sí o no? ¿Por qué los papás están haciendo los trabajos y los trabajos son para los estudiantes? Ahí está el primer error. El segundo error es que también está en cada una de ustedes, ¿sí o no? En comprometerse, eh, en comprometerse en su propio proceso, en su propio ejercicio, y así sí se puede garantizar un buen proceso. Yo sí creo que la modalidad virtual tiene éxitos y podemos hacer muy buenos trabajos.
pero también va mucho de ustedes. No va a estar Darwin ahí encima de usted pendiente de que si lo está haciendo o no lo está haciendo, si lo está haciendo bien o no. No voy a estar yo ahí encima, pero sí está usted mismo, ¿cierto? Entonces está ese asunto. Luego por acá varias preguntas. Eh, Profe, Creo que disculpe, qué Hamelin, pena. Quería Mariana, hacer dale, una pregunta. dale, Lo dale. que pasa es que si vamos a citar varios textos del mismo Ujú. autor, entonces colocamos a lo último en las referencias bibliográficas eh, solamente una vez o lo colocamos todas las veces que lo utilizamos Pero, el autor. pero es del mismo texto o, bueno, ahí ya estamos hablando también del trabajo de español, ¿sí o no? Por ahí derecho, para citar. Eh, pero vea, si es del mismo texto, solamente se ponen en las referencias una sola vez. De hecho, yo ya les compartí a ustedes un videito, un video en donde explico más o menos cómo se puede citar, incluso en Word, ¿sí o no? Si usted se va a Word, por ejemplo, esto le sirve también para español. Debemos distinguir, en este momento estamos es en filosofía, ¿cierto que sí? En este momento estamos es en filosofía, pero también le puede servir para español porque usted va a hacer en español un trabajo de investigación. Entonces, cuando usted va a citar, usted se va a referencias y insertar cita. Entonces usted puede agregar una nueva cita. Hay varias opciones, está del libro, sección del libro, artículo de revista, actas de conferencia, bueno, hay un montón de posibilidades, hasta películas, hasta para citar una película. Y lleno esta información, le da a aceptar y ya le aparece entonces aquí mismo el aporte o la referencia. Pero usted quiere que aparezca en la parte final, así como aparece aquí. Yo este texto, por ejemplo, lo cité varias veces este, lo cité varias veces, pero me aparece una sola vez porque es de un solo texto. Pero muchachas, no se me vayan a confundir, pilas con eso. Estamos en filosofía. Esta semana vamos a tener el encuentro de lengua castellana, donde yo les voy a hacer algunas aclaraciones referente a ese. De filosofía, ¿qué hay en este momento? Un informe. Eso se llama informe argumentativo. ¿Listo? En lengua castellana es un solo trabajo que es un proyecto de investigación, que ese sí es más grande, es más nutrido, una cosa más planeada. Listo, Mariana. Ojalá te haya quedado claro el asunto. Sí, profe, Eh, gracias. Listo. Hamelin, si es un texto argumentativo y es una producción textual propia o a quien cita. Ah, bueno. Sí, Hamelin, es que si usted va, es que yo no estoy diciendo que no puedas citar, claro que sí, pero cuando cites, lo tienes que poner entre comillas. Bueno, ya miras tú el video de las normas AP y se debe referenciar al autor. O sea, que a mí me quede claro que es que esa partecita que usted puso ahí no es suya, sino de otra persona, pero que le sirvió a usted para fortalecer lo que viene diciendo. Sí. Muchachas, siento que se me están confundiendo con los trabajos. En este momento estamos hablando del de filosofía, pilas con eso. Lengua castellana es un proyecto de investigación. ¿Quién no tiene claro eso? Este es el momento para aclarar eso. Isa, mira, yo les doy a ustedes dos materias, ¿cierto que sí? Yo les doy filosofía y lengua castellana. Listo. Para lengua castellana se sacó una guía metodológica. Se sacó una guía metodológica. Esa guía metodológica se realizó de manera colaborativa con otras áreas. Por ejemplo, tecnología, por ejemplo, ciencias, eh, inglés, creo. Bueno, hay varias áreas. Ética, creo. No recuerdo bien, pero hay varias áreas que incluso les mandaron un video todo bonito de un cuentero explicándoles que iban a hacer un proyecto de investigación. Entonces, en esa guía metodológica, que es con varias áreas, conmigo tienen que hacer ¿qué?
un proyecto de investigación completo. Un proyecto de investigación completo. Pero para filosofía hay otra guía metodológica diferente, que incluso es esta, que yo ya se las estuve aquí mostrando, yo ya se las compartí, muchachas, ya ustedes tienen conocimiento. Esta es la guía metodológica de filosofía. Esta filosofía solito, estoy yo solo. Son trabajos solamente para mí, para filosofía. Y esta guía tiene 3 actividades. La primera es formulario, diligenciar el formulario, que la mayoría ya lo hizo. El segundo, que es el que van a empezar a hacer, es un informe argumentativo con respecto al concepto de razón. Por eso hace un momento les estaba hablando del concepto de razón, porque estamos en filosofía. Y la tercera actividad es una matriz de análisis, es un cuadrito. De hecho, yo creo que yo se los comparto. Vea, es este cuadro. Después de que ustedes vean estos 2 videos, una breve historia de los Estados Unidos y la historia de las cosas, solucionan este cuadrito en un trabajo bien presentado. Es eso, muchachas. Por favor, niñas, díganme que sí es claro, no se me vayan a confundir. Entonces ustedes ahorita apenas termina la clase, yo me imagino que van a empezar a hablar, uy, ¿cómo así? Entonces son 2 trabajos con Darwin, sí, porque son filosofía y lengua castellana. Filosofía, el primer trabajito, el informe argumentativo. En lengua castellana, es el proyecto de investigación, que es con otras áreas. Bueno, sí, profe, está muy claro, muchas gracias. Hamelin, ¿tienes dudas? Dímelas. Sí, en cuanto a la guía de filosofía, dime. Si quieres puedes hablar, puedes abrir el micrófono si quieres. Hamelin, yo creo que hablando sería más ágil. Yo sé que en este momento estás escribiendo. Profe, disculpe, mientras Hamelin escribe, quería hacer Sí, una pregunta. Es que hay algunas personas que, o sea, el taller que usted nos acaba de dejar, también se puede entregar por medio de fotos y escribirlo en el cuaderno o por Word. pues yo lo veo más viable por Word, ¿no? Sí, y O que, la tabla. ven, Mariana, o si tienen, pueden tener problemas en hacerlo en Word. Yo no creo. Ah, sí, por ejemplo, la tesis sí queda más fácil en Word, pero la tabla podemos pasársela por medio de fotos o también Ah, por no, Word. no, no, no. Lo de la matriz, no, pero todavía no pensemos en eso. No, Ah, bueno, todavía sí. no pensemos en eso. Ese es para después. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. De igual manera, es que si usted cree que le va mejor escribiendo en hojas, pues claro, usted le puede mandar foticos y montar el trabajo ahí. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Bueno, eh, eso, Hola, Jamelin, profe. eso. Hola, hola. Profe, te digo, primero no tengo claridad de la citación. Como le digo, si es producción propia, pongo mi biografía. No, no. Mira, tú vas a hacer el informe argumentativo, ¿cierto que sí? Tú haces el informe argumentativo. Lo que vas a escribir es tuyo. Entonces haces la portada con toda la identificación, el nombre del trabajo, todo lo que lleva la portada. Después viene una introducción. Esa introducción es escrita por ti. Eso no salió de tu cabeza. Ya. Una introducción es de aproximadamente una página o página y media, más o menos. Una introducción.
Profe, es que yo ya entendí eso, pero usted dice cite, ¿y yo a quién voy a citar si yo, no, si es producción mía? Ah, no, no citas. Si todo es tuyo, no vas a citar a nadie. Ah, ok. Listo. Pero si, por ejemplo, dijiste, ve, qué bacano, voy a consultar qué fue lo que dijo Emmanuel Kant sobre el concepto de razón. Lo voy a buscar en Google Académico. Tan, lo encontré por ahí. Ah, encontré un artículo, una frasecita pequeñita, ve, lo voy a llevar al texto mío. Lo llevas, sí, pero lo pones entre comillas y citas quién fue el que dijo eso. Ah, ok, mil gracias por su colaboración. Listo. Ah, pero ¿qué, profe, es obligatorio poner citas? No, no es obligatorio. Es por si de pronto quiere fortalecer el trabajo. Laura, hola Laura. Profe, estaba buscando lo de Kant y me parece que la razón se divide en razón teórica y práctica. ¿Me puede explicar, por favor? Sí, Laura, lo que pasa es que no quiero profundizar mucho en Kant porque ese es el tema del cuarto periodo. Sí, él tiene dos textos. Kant tiene dos textos. Tiene crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica. E incluso tiene otro libro muy importante que se llama Crítica del Juicio. Muy, muy bacano ese tercero. Eh, Aquí en Crítica de la Razón Pura trata de definir el concepto nuevamente de la razón a través de la historia. En Crítica de la Razón Práctica ya habla acerca de códigos morales, éticos, actitudes, prácticas sociales, ¿sí? Y en Crítica del Juicio hace más bien como que un discernimiento sobre el concepto de estética, súper bacán. Pero bueno, este es tema del cuarto periodo. Ahora estamos hablando del concepto de razón en términos generales, en términos generales. Listo, Laura. Bueno, muchachas, yo sí quisiera agradecerles profundamente que hayan estado presentes. Sé que de pronto ya tienen hambre y quieren ir a almorzar, ya les está oliendo a comida. Eh, si quedan dudas, pues me pueden escribir a esos correos electrónicos que están disponibles, darwin.franco y emmazarelo.edu.co, trabajos colaborativos es @gmail.com, e incluso el personal también, varias me han estado escribiendo por ese correo, que es darwinbalmore@gmail.com. Eh, y nada, chicas, muchísimas gracias a ustedes, se les extraña demasiado, ojalá esto pase pronto para volvernos a ver. Listo, señoritas, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, profe.